Muy buenos días a todos. Invitamos a todos los asistentes a desactivar sus micrófonos y cámaras con el fin de tener una mejor experiencia. Vamos a dar inicio a este webinar. La Red Nacional de Incubadoras VM, a través de la incubadora VM Campus Tuxtla, les da la más cordial bienvenida al webinar Venciendo los miedos al emprender, impartida por la maestra Julieta Claustro. Solicitamos a todos los asistentes realizar su registro en la liga que será compartida en el área del chat para hacerles llegar la constancia de participación, materiales y grabación de este evento. Para dar inicio a esta conferencia, compartiremos una breve semblanza de nuestra ponente de hoy. La maestra Julieta Claustro Ramírez es licenciada en Letras Hispánicas con una maestría en Estudios de Literatura Mexicana, ambos por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Con la marca personal Julieta Claustro y otros emprendimientos como Autoestima Efectiva y Palabras que Sanan, desde hace 4 años está certificada como conferencista profesional y ha impartido charlas en diversos espacios públicos y privados. Julieta cuenta con amplia experiencia docente en diferentes niveles educativos, etapa en la cual pudo conocer las deficiencias de la autoestima de las personas, que hace que pocas cosas se logren armónicamente en la vida. Tras años de haber sido empleada y profesora en instituciones públicas, hoy en día es conferencista, locutora, escritora y correctora de estilo. Cuenta con 2 programas de radio, uno de ellos Personas que Trascienden e Inspiran y Cine con Magia, ambos vinculados con el desarrollo humano. Le damos entonces la bienvenida a nuestra ponente. Le cedo la palabra. Gracias, maestra Julieta, por su presencia. Adelante. Muchas gracias, Erika. Un placer saludarlos a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí. Excelente, gracias. Pues bueno, primero una disculpa por los minutitos que nos tardamos. Por acá teníamos algunos detalles técnicos, pero bueno, ya estamos ahora sí listos para comenzar. Miren, algunos de los temas que a mí me gustan muchísimo en esta parte del desarrollo humano, hablando ligado pues al emprendimiento, es la parte de los miedos que existen de repente al emprender o animarnos a emprender. Por eso es que platicando con Erika, veíamos qué tema pudiera ayudar a toda esta comunidad emprendedora a la cual yo también pertenezco. Ya ha tenido varios avances, tal como lo mencionaba aquí nuestra compañera y amiga Erika, pero sí me gustaría que hoy tocáramos este tema tan importante de los miedos. Ya para quien antes me haya escuchado, tocamos el tema de la autoestima y cómo sí nos funcionaría para ir mejorando en nuestros emprendimientos. Entonces, bueno, hoy vamos a comenzar, tal como lo decía Erika, el título es Venciendo los miedos a emprender, aunque también lo podemos poner como Venciendo los miedos al emprender. Es decir, las personas que están pensando en iniciar un emprendimiento, creo que esta plática les va a ser muy útil, pero también para aquellos que ya tienen ya en acción su negocio o ese emprendimiento. Pues bueno, vamos a dar inicio. Antes que nada, ¿qué es el miedo? Vamos a comentar esta parte. ¿Qué es el miedo? Por ahí cada uno, si gusta, vaya trayendo por favor a su mente qué es para cada uno o para cada una el miedo. ¿Qué son esos miedos que de repente no nos permiten accionar? Vayan pensando qué es para ustedes. Por lo pronto, les puedo dar 2 definiciones, entre muchísimas que existen, sobre lo que es el miedo. Una de ellas, decía un diccionario que consulto, dice, temor ante un peligro real o imaginario, presente o futuro. Fíjense bien, es el temor ante algo que pudiera ser real, pero también a algo que aún no ha llegado, que estamos imaginando nosotros. Esa es una primera definición de miedo. Una segunda que les traigo en este día y que les voy a compartir es la siguiente. Temor o angustia de que suceda algo contrario a lo que se desea. Entonces, muchas veces tenemos nosotros esa intención de realizar una actividad, pero estamos pensando en todo aquello que no queremos que pase y eso es lo que nos provoca ese temor o esa angustia que hacen referencia estas definiciones. Entonces, de inicio, vamos tomando como referencia estas líneas que les acabo de comentar acerca de lo que es el miedo. Pero fíjense, aquí algo importante que a mí me gusta mucho resaltar. Ese temor en ocasiones o en muchísimas ocasiones tiene que ver con una ilusión, es decir, aquello que ni siquiera ha pasado o que muchas veces no puede pasar, pero nos estamos enfocando en él y eso precisamente es lo que nos llega a limitar
en la acción, en llevar a cabo la acción. Eso hoy, en esta plática, me gustaría que lo tuviéramos muy, muy presente, porque la mayoría de las veces que queremos llevar a cabo nuestro emprendimiento o alguna idea también personal, algún asunto personal, y fíjense cómo no existe realmente un motivo que pudiéramos decir, ay, ¿sabes qué? Si puede pasar tal cuestión, por eso no voy a hacer las cosas, sino que nosotros mismos nos vamos llenando en nuestra cabeza de ideas que consideramos que pudieran existir y eso es lo que llega a limitarnos. Entonces, la plática de hoy va en ese sentido. Para aquellos que nos están escuchando, vayan pensando, por favor, en todo aquello que han dejado de hacer por los miedos de cosas que muchas veces son una ilusión o que son cosas que solamente imaginamos, ¿de acuerdo? Bueno, en este momento no estamos viendo la presentación, yo la estoy siguiendo. Por ahí, como les decía, tuvimos unos detalles técnicos, una disculpa por eso. Igualmente, si me escuchan un poquito ronquita, le decía a Erika que hay unas cuestiones de salud, pero miren, aquí estamos, gracias a Dios. Pues bueno, voy a pasar a mi segunda lámina que les pensaba presentar. Igual trato yo de hacerlo de la manera más clara para que, bueno, me vayan siguiendo con este tema. Ahora, ¿cuál es el lado positivo del miedo? Porque hay un lado positivo, aunque no creamos que existe o que no lo hayamos pensado de esa manera, déjenme comentarles cuál es. En ocasiones se trata de un mecanismo de defensa. Recuerden, por ejemplo, alguna situación, no sé, que vayan por la calle en la noche eh, y creen esa historia ahorita, nada más mental de este momento, que fueran caminando y que algo dentro de ustedes les manda una señal como de no te vayas por este camino. Supongo que alguno, más de alguno hoy, les ha pasado algo así. Cuando van por alguna zona que dicen, ay, mira, como que no me tengo que ir por este lado. Ahí tenemos una parte del miedo que nos está funcionando como ese mecanismo de defensa. Digamos que es un tipo alarma que nos avisa de un posible peligro. Fíjense cómo ahí sí estamos hablando de algo más real, algo más tangible y que podemos ver y que podemos, claro, sentir. Entonces, el lado positivo del miedo, vamos a tomarlo por ahí, que en algunas ocasiones nos pudiera servir como un tipo alarma, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense bien, yo consultando para hacer esta presentación, investigando, hay un área de la psicología, mencionaban ahí que es la psicología experimental, decían que hay emociones primarias. ¿Cuáles serían esas, de acuerdo a este ámbito de la psicología? Mencionan la alegría, mencionan la sorpresa, la ira, la tristeza, el asco y el miedo. Entonces, dentro de esas emociones primarias tenemos el miedo. Y aquí yo lo ligo a esta parte que les decía, de ese lado positivo, donde esos miedos que de repente nos llegan sí tienen razón de ser. A eso voy. Ese miedo que sentimos al momento de ir caminando, por ejemplo, en esa calle un tanto oscura y de repente llega a nuestro sentir, a nuestra mente, no te vayas por ese lado, ahí es porque es una emoción primaria que nos está diciendo, cuidado, soy tu alarma que te aviso que puede pasar algo, ¿no? Y ya, o sea, tú te vas por otro lado. Entonces, para iniciar esta plática, hablando un poquito de teoría, les quise mencionar esto para que no pensemos que siempre un miedo es algo negativo. O sea, sí puede ser que nos sirva en casos como estos, ¿de acuerdo? Pero ahorita vamos a entrar de lleno a la parte del emprendimiento, donde vamos a checar cómo sí me sirve el yo poder controlar esos miedos a lo imaginario, ¿de acuerdo? Ahora, entonces yo aquí les ponía, no lo pueden ver ahorita en la presentación, pero yo les ponía lo siguiente, ninguna emoción es negativa, solo suelen ser mal gestionadas. ¿Eso qué quiere decir? Que todas mis emociones que yo tengo, desde la alegría, la tristeza, la ira, etcétera, todas son necesarias para nuestro crecimiento personal. Donde siento yo que ya obviamente no nos sirve, es cuando se sale de nuestras manos, por ejemplo, el miedo, que todo el tiempo estemos pensando en la parte negativa de lo que puede pasarnos o de lo que puede suceder a mi familia, en este caso a mis emprendimientos, eso es cuando nos empezamos a limitar nosotros mismos. No estamos utilizando de una forma adecuada lo que es mis emociones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es una parte súper importante que les pido por favor tomen en cuenta, que el miedo no siempre va a ser negativo, en ocasiones nos va a servir como un tipo de alarma, ya lo mencionábamos, pero también tenemos que aprender a gestionar ese miedo, a gestionar nuestras emociones.
Entonces, va en ese sentido nuestra plática. Bueno, aquí voy a pasar yo, dentro de mi presentación, a la tercera lámina, perdón, que les tenía preparada o les tengo preparada. Yo ponía como subtítulo, deseos de emprender sin llegar a la acción. Les ponía esto, deseos de emprender y puntos suspensivos, sin llegar a la acción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo un empleo, vamos a poner este caso, tengo un empleo y dentro de mí está surgiendo la idea de que yo quiero iniciar un negocio, quiero iniciar un emprendimiento, pero no acciono, no tomo acción de ninguna manera. Entonces pueden estar pasando dos cosas aquí para todos, me imagino que la mayoría somos emprendedores, los que estamos ahorita conectados. Pueden estar pasando dos cosas por las cuales yo no tomo acción. La primera, que ese sueño que yo estoy pensando, ese deseo que yo tengo de emprender, realmente no es mi más grande pasión. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque yo me he descubierto y he descubierto a otras personas que cuando eso que queremos emprender no es nuestra más grande pasión, créanme que cuesta más trabajo tomar acción, cuesta más trabajo ver resultados positivos. Eso es lo primero. Ahora, puede ser también otra cosa, que si yo no estoy tomando acción, acuérdense que estamos con el caso de que tuviéramos un empleo y estamos pensando en emprender. Si yo no tomo acción, puede ser todavía que yo no haya descubierto esa misión de vida, es decir, ese propósito para el cual yo estoy aquí. Fíjense que ese es un tema, no me voy a extender mucho en eso, pero es un tema que a mí me encanta también dar en las pláticas, en las conferencias, sobre para qué somos buenos nosotros, qué estamos aquí destinados a realizar. Va también en ese sentido mi pregunta de hoy, que reflexionemos. Todos los que ya tenemos un emprendimiento o estamos pensando en emprender, realmente ya tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón identificado cuál es mi misión, cuál es ese propósito, porque eso es súper importante también. Quizá estamos en un punto donde no hemos descubierto para qué somos buenísimos, hablando ya de emprender, o quizá estamos, no sé, se me ocurre ahorita, ¿no? Alguien que dijera, es que yo quiero poner un puesto de hamburguesas, por ejemplo, y quiero que me ayude mi hermano, quiero que me ayude mi papá, pero realmente eso no es tu pasión, o sea, no te va a apasionar. Y miren, hay gente que sí lo hace y es muy disciplinada y le va bien por ahí, pero tarde o temprano terminan dejándolo. ¿Por qué? Bueno, porque llegamos a esa parte que les decía, que tenemos que descubrir qué sí nos emociona, qué sí nos lleva a accionar y que esa acción no sea nada más al inicio, sino que sea constante para que nos lleve a resultados positivos. Ahora, aquí yo, por ejemplo, dentro de esta misma lámina que estoy checando y que les estoy compartiendo, yo veía qué miedos surgen cuando nosotros ya descubrimos esa misión, pero no damos el paso a accionar. No accionamos, no tenemos acción, no hacemos una primera actividad. ¿Cuáles son esos miedos que surgen? Ya ustedes vayan pensando igual, ya saben que al final vamos a tener esas preguntas y respuestas, pero a mí se me ocurrían los siguientes miedos. En aquel entonces, bueno, les voy a compartir después lo que es mi historia profesional y personal, parte de ello. Y yo fíjense que en algún momento pensaba en estos miedos. Primero, el miedo a no crecer rápido en mi emprendimiento. Yo tenía identificado qué quería hacer. Yo quería dar esas conferencias, no me había preparado, por ejemplo, cuando yo era empleada, pues no tenía preparación como conferencista, pero yo quería hacerlo. Pero tenía el miedo, por ejemplo, a hacerlo y que no creciera rápido mi emprendimiento. Otro miedo que tenía era el miedo a fracasar. Es decir, que si yo, por ejemplo, decía, ok, voy a combinar mi empleo con mi emprendimiento como conferencista, y yo me preguntaba, ¿qué tal si fracaso? ¿Qué tal si pasan estas cosas? Entonces, fíjense cómo ahí estaba yo ligando mi pensamiento a todo lo malo que podía pasar y no a lo bueno. Otra cosa que pensaba también, el miedo a vivir con carencias. Porque de repente ustedes saben que cuando uno pues se avienta o se suelta a emprender, ustedes saben que es un proceso, ¿no? De inicio puede ser un poquito complicado, en el proceso vas creciendo, luego hay experiencias de fracaso que a final de cuentas pues te sirven para crecer. Todo eso eran miedos que yo traía dentro de mí. Otra cosa, miedo a lo que no existe. Yo me creaba esas historias que ya les digo negativas, de decir todo aquello que me imaginaba que pudiera suceder y que me pudiera estar limitando o que me pudiera limitar a que yo no tuviera quizá la comodidad que ya tenía dentro de mi empleo. Porque también teniendo un empleo, ustedes saben que hay muchas cuestiones que le llaman seguras, entre comillas, cuando todo es cambiante.
todo es cambiante. Podemos tener nuestro empleo, quizá no lo podamos tener después, pero para la gente que ya nos decidimos a emprender, saben que va a ser un proceso arduo de crecimiento constante y de estar fortaleciendo nuestra mente, eso principalmente. Entonces, esos miedos que les acabo de mencionar puede que surjan al momento de por qué la persona está con muchas dudas, que dice, yo sí quiero emprender, ya encontré mi misión de vida, pero no me animo por esto. Entonces estamos creando un miedo. Ahí es esa parte que yo los invitaría el día de hoy a que identifiquen, por favor, qué miedos quizá los han detenido, si es que ya tienen un emprendimiento, qué los ha detenido para que tengan mayores avances en lo que ya están haciendo. O la otra, gente que quizá diga, sabes qué, Julieta, yo sí quiero emprender, pero no me animo por tal cuestión. Y vamos analizando si esos miedos que los están deteniendo son reales o son imaginarios. Entonces ahí si gustan, vayan pensándolo. Ahorita voy a pasar a la siguiente lámina que les tengo aquí preparada. Le puse como subtítulo, el miedo como algo disfuncional. ¿Cuándo el miedo ya no nos funciona? ¿Cuándo el miedo nos llega a paralizar? Fíjense, aquí lo importante les puse tres aspectos. Cuando esos miedos se convierten en una fobia, eso puede ser lo primero, ¿de acuerdo? Cuando, no sé, a ver, vamos a imaginar a alguien que ya comenzó su emprendimiento y que dijera, por ejemplo, bueno, ya me acabé el recurso que tenía, ¿no? Ya me acabé el recurso que tenía para invertir en mis herramientas de trabajo, quizá para invertir en publicidad. Ahí el miedo a vivir en carencia, por ejemplo, se puede convertir en una fobia. Entonces, esa fobia de estar viviendo en carencia o de estar viviendo al día, eso puede también limitar a la persona. ¿Por qué? Porque se va a estar enfocando en todo lo negativo y no le va a permitir a su mente que cree ideas buenas y efectivas para que pueda entonces continuar con su idea de negocio. Entonces el miedo va a ser disfuncional cuando se convierte en una fobia. Otra cosa, ¿qué nos va a hacer el miedo cuando es disfuncional? Nos va a traer intranquilidad. Y ustedes saben, o muchos de ustedes quizá estén pensando ahorita, cuando yo me pongo nerviosa, cuando me pongo nervioso, cuando estoy intranquilo o intranquila, ¿qué es lo que sucede? Que no acciono igual. Mis ideas no están enfocadas, mis ideas siempre van a estar dispersas. Entonces, aquí la cuestión es esta, hacer que los miedos que están ahí, quizá con nosotros, pues no se vuelvan disfuncionales, que no nos traigan ni fobias, que no nos traigan intranquilidad, porque si no mi pensamiento va a estar disperso. Y si yo estoy dispersa, claro que los resultados pues no van a ser positivos. Eso es lo principal. Ahora, yo les ponía otra cosita aquí en esta lámina que les menciono del miedo como algo disfuncional. La parte de que perdemos fe en lo positivo. Fíjense cómo cuando un miedo se vuelve una fobia, como nos estamos enfocando casi siempre en todo lo malo, dejamos de lado lo bueno. Es decir, yo estoy pensando en que voy a vivir siempre en esa carencia, ¿no? En el hecho de estar, como dicen muchas personas al día, ¿no? De que llegue el dinero, se va, llegue el dinero, se va. Pero si esa persona comienza a tener un pensamiento más creativo, quizás hace un proceso de días, eso que está viviendo. Si un proceso de días porque se le ocurrió otra idea que también suma a su emprendimiento y le puede generar un nuevo recurso. O la otra, generar alianzas positivas con personas que ya llegaron, por ejemplo, a donde quiero llegar y de ahí puede surgir algo también bueno que suma a mi idea de negocio. Entonces aquí nada más yo les pediría para quienes estén pensando en esos miedos que los traen por ahí de repente pensando y pensando y no los dejan asentar sus ideas y sobre todo accionar, no permitan por favor que esos miedos se vuelvan fobias, porque eso les va a traer, ya dijimos, intranquilidad y les va a traer esa pérdida de fe en todo lo bueno que sí podemos lograr. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar entonces aquí a la siguiente lámina, permítanme. Bien, la siguiente lámina que yo les tenía aquí preparada dice, el cómo ir venciendo los miedos. Ahora, vamos a entrar a la Disculpe, parte no estamos viendo las láminas, solo se escucha. Sí. Ajá, sí, está bien. Erika, nada más se los menciono para llevar un orden de lo que les quería ir presentando. Muchas gracias. Ok, me mencionaba Erika que como no pueden ver las láminas, igual yo les estoy mencionando los subtítulos que he manejado para que vayan siguiéndome, ¿de acuerdo? Bien, entonces, una pregunta. ¿Cómo podemos ir venciendo los miedos? Vamos a entrar un poquito a esta parte técnica, ¿sí? A lo que es la realidad, vamos a nombrarla de esa manera.
Primera sugerencia que yo les hago, tener un plan. Cuando tenemos un emprendimiento o queremos iniciar ya un emprendimiento, lo primero es tener un plan. ¿Qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer? ¿Sí? Ahora, número 2, contar con recursos físicos, por lo menos los básicos, ¿no? Contar con recursos físicos, mis herramientas, y ya sobre la marcha, pues se irán sumando más cuestiones que me ayuden a fortalecer ese emprendimiento. Otra cosa, ir conformando el recurso económico. Una cosa, bueno, van a ser los recursos físicos, mis herramientas básicas, pero también la parte del recurso económico que yo vaya a requerir para inversión dentro de mi emprendimiento. Que saben que cuando uno emprende, pues son muchísimas las cosas que se requieren, ¿no? Pero vamos iniciando con lo básico. Puede ser, por ejemplo, ahorita que el celular, una computadora, el servicio de internet, o sea, sería como lo básico. Ya, por ejemplo, hablando de publicidad, pues bueno, hay que ir apartando esos recursos que me pudieran servir para yo tener publicidad para mi negocio, para mi emprendimiento. Otra cosa, un aspecto más en esta parte técnica de cómo ir venciendo los miedos. Crear un equipo de trabajo, esto en caso de ser necesario. Al inicio, fíjense cómo, me imagino que muchos de ustedes que emprenden, quizá iniciamos solos con nuestras ideas, nos animamos a hacer cosas y sobre la marcha hemos ido conociendo gente que quizá no se sume de manera directa a mi emprendimiento, pero de alguna u otra forma ha aportado a esto que yo estoy realizando hoy en día. Entonces vienen a ser también parte de ese equipo de trabajo porque se ha ligado a eso que yo estoy creando, ¿de acuerdo? Entonces, ese equipo de trabajo puede que lo quieran hacer en equipo, puede que no. Yo, por ejemplo, trabajo en compañía de mi esposo. Él y yo hacemos varias cosas juntos, entonces él es mi equipo de trabajo. Pero en todo este periodo que hemos estado emprendiendo de manera ya más formal, se han ido sumando personas que de alguna u otra manera nos han ayudado a que todo lo que estamos haciendo pues siga adelante. Entonces, así les puede pasar quizá a ustedes de cómo ir venciendo los miedos desde la parte técnica o la parte real, aquello que puedes ver, aquello que puedes sentir. Crear un equipo de trabajo, ya lo decíamos. Otra más, escuchar, eso es súper importante, escuchar a quienes ya llegaron a donde yo deseo llegar. Es decir, cuando ustedes, fíjense, la gente que está emprendiendo o que está pensando en emprender, es muy, muy importante que nos acerquemos o que preguntemos, aquí sería más bien esa parte de que preguntemos a la gente que ya logró llegar a donde yo quiero llegar. Es decir, gente que ustedes digan, ella o él tienen éxito. Yo quisiera preguntarles cómo le hicieron al inicio, cómo lograron esos buenos resultados. Eso es fundamental, de verdad, y se los digo también en mi experiencia. Es fundamental porque la gente que ya llegó ya tiene la experiencia. Entonces, muchas veces nosotros que vamos iniciando, pues no tenemos todos los conocimientos, no tenemos quizá los conocimientos prácticos, no tenemos los conocimientos experienciales, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que si yo, por ejemplo, coincido con alguien que está donde yo quiero ir, pues ahí es donde tenemos que lograr esos acercamientos. Oye, no sé, por ejemplo, Julieta, ¿tú cómo lo hiciste para lograr eso del programa? Entonces, ir buscando esas alianzas ahora hablando del conocimiento. Eso para mí es muy importante y se los digo de manera muy sincera. A mí me ha ayudado mucho el platicar con gente que ya llegó a donde yo quiero llegar, porque vamos tomando elementos importantes para nuestro crecimiento personal, sobre todo, y de ahí pasarnos al crecimiento profesional. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver otro tema. Ahora, disolver los miedos desde la parte mental. Ya les mencionaba yo cómo ir quitando esos miedos desde la parte técnica, ¿sale? Que es lo que acabamos de mencionar. Ahora, ¿cómo quitarme yo esos miedos? ¿Cómo quitarnos esas dudas e intranquilidades, pero desde la parte emocional o mental? Yo les voy a proponer una cosa súper importante. Vamos a fortalecer el poder de las creencias positivas. Eso es lo primero. Vamos a fortalecer nuestra mente desde las creencias de lo que sí puede pasar bueno, no de lo que no puede pasar, porque de repente decimos, es que si no pasa esto, bueno, ya te estás creando una historia negativa. Vamos a ponernos el enfoque hacia las creencias en lo positivo. Esa es mi propuesta. Ahora, vamos a ver, ¿cómo vamos a lograr eso? Se estarán preguntando, ok, Julieta, ¿cómo vamos a lograr fortalecer el poder de las creencias positivas? Número 1, mire, los tres primeros puntos, perdón, que les voy a leer en este momento, vienen del libro de La magia de pensar en grande, del autor que se llama David Schwartz,
Él es un autor muy bueno de este libro que a mí me encanta y que lo consulto cada vez que puedo, La magia de pensar en grande. Ahora, el primer punto dice así: piensa en el éxito, no en el fracaso. Al pensar en las condiciones felices, nuestra mente crea planes que las producen. Fíjese que aquí, por ejemplo, aunque parezca algo como muy sencillo o como que todo el mundo lo supiera, él piensa en el éxito, no en el fracaso. De verdad es un trabajo diario. Es un trabajo diario donde yo debo de enfocar mi mente en lo que sí puede suceder bueno, no en todo lo malo que en ocasiones viene de creencias limitantes que pueden ser, no sé, quizás las escuchamos en nuestra familia o quizás las escuchamos en la televisión o en la calle o entre los amigos. Entonces dice este autor de La magia de pensar en grande: piensa en el éxito, no en el fracaso. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a crear un ambiente propicio para que sí se den las cosas de una manera favorable. Es el primer punto para fortalecer el poder de las creencias positivas. ¿Sí? Bien, vamos al número 2. Recuerda que eres mejor de lo que crees ser. Eso también es súper, súper importante. ¿Cuántas veces no nos hemos dicho nosotros mismos que no podemos lograr algo cuando ni siquiera lo hemos intentado? ¿Pero por qué sucede? Porque nosotros tenemos esa idea inconsciente quizás de que no soy lo suficientemente capaz para crear algo que sí quiero que suceda, algo que sí quiero bueno en mi vida. Hablando de los emprendimientos, entonces nos dice este autor: recuerda que eres mejor de lo que tú crees ser. Es súper, súper importante. Ahora, número 3. Él dice, creer en grande. Fíjense, creer en grande, que viene a colación aquí con el mismo tema que yo les decía ya anteriormente. ¿En qué nos enfocamos? ¿En el sí puedo hacer esto porque soy capaz? ¿O en el no puedo hacer esto porque qué tal que me pase tal cosa? Entonces dice este autor de La magia de pensar en grande: creer en grande. Piensa en grandes metas y ganarás éxitos grandes. De verdad que todo esto, cuando nosotros lo hacemos un hábito de vida, un hábito diario, nos empieza a abrir caminos. Se los digo de manera muy personal que me ha sucedido cuando comenzamos a pensar en lo que sí nos ayuda para crecer tanto como personas y de ahí crecer en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios. Y fíjense, a esas 3 referencias que les traje de La magia de pensar en grande, yo les voy a decir otras 2 que considero que son también muy importantes. ¿Cuál sería la siguiente? Número 4, trabajar nuestra fortaleza mental. ¿Cómo? Ya les sugería yo que conozcan gente que llegó a donde ustedes quieren llegar. Para mí, pues son nuevas amistades, porque miren, al final de cuentas comenzamos preguntándole a esa persona en lo profesional, pero miren que en algún momento se convierten en sus amigos, comparten ideas. Entonces ahí mi sugerencia es: crea nuevas amistades que estén en tu sintonía, en lo que tú sí quieres lograr. De repente, ustedes saben, y me ha pasado, que tenemos amigos, tenemos hasta familiares, que de repente nos dicen, ay, no, es que eso que tú estás haciendo no te va a funcionar. Entonces, esa opinión, si es que ya encontramos nuestro propósito de vida, pues realmente no nos está ayudando de mucho. Al contrario, es parte de lo que nos limita. Entonces, eso no quiere decir que les diga, ya no le hables a tu tía, ya no le hables a tu mamá o ya no le hables a tus amigos, no, pero busca nuevas amistades que te permitan fortalecer tu mente y tus emociones de manera positiva. Esa es la primera sugerencia que les hago, siguiendo este tema de cómo disolver los miedos desde lo mental y emocional. Otra cosa, lean, por favor, lean mucho, mucho, lean cosas que les permitan desarrollarse, como humanos, como personas. Entonces hay muchísimos libros que tienen que ver con la superación personal. Unos son muy buenos, otros que yo he leído como que siento que les falta un poquito en el contenido, pero ustedes tomen aquello que les haga mejorarse en el día a día. Otra cosa, si dicen no me gusta leer, bueno, pues hay videos, hay audiolibros, pueden también buscar todo eso porque les permite seguir avanzando y fortalecer su mente y por tanto sus emociones. ¿De acuerdo? Otra cosa, como por ejemplo hoy estamos escuchando una conferencia, bueno, no estamos viendo la presentación, pero estamos escuchando ideas positivas que suman a mi crecimiento. Entonces, todo aquello que me permita crecer como persona va a ser en consecuencia que crezca mi emprendimiento. Fíjense que también es algo súper padre que yo he descubierto. Personas que dicen, yo me quiero volver rico, ¿no? Y empiezan con sus negocios y todo, pero no crecen como persona, tarde o temprano algo sale mal
en su idea de negocio, porque aquí estamos enfocándonos obviamente en los negocios positivos, ¿no? Habrá negocios que no lo son, pero nos estamos enfocando en los negocios positivos, en todo aquello que sí me permita crecer y también me ayude a que otros crezcan. Eso también es fundamental. Ahora, otro puntito más que yo les traía aquí. Número 5, acercarme a historias de éxito y aplicar lo que a ellos ya les ayudó. Ya se los había mencionado, eso también es importante. Si de momento dicen, no, pues no conozco a nadie que haya llegado a donde yo ya llegué, no importa. Tenemos, como les decía, los libros, tenemos los audiolibros o videos, ¿no? Ahí podemos comenzar y en el caminito nos vamos a ir encontrando con gente que ya llegó donde yo quiero llegar. Bueno, ahora, otro tema. ¿Cómo descubrir lo que me limita? Fíjense bien, ¿eh? Yo los voy a invitar que en este momento, todos y todas los que nos estamos aquí reuniendo y nos estamos escuchando, hay que preguntarnos lo siguiente. ¿Qué te gustaría realizar y no lo haces? A ver, fíjense bien, ¿eh? Vamos a hacer un alto mental, como yo digo. ¿Qué te gustaría realizar? Supongamos que los que nos están escuchando ahorita, algunos, quizá otros ya tengan, como decía yo, su emprendimiento, pero los que están pensando en emprender, ¿qué les gustaría realizar, pero no lo hacen? ¿Ya lo tienen ahí en su mente? Espero que sí. Ahora pregúntense el por qué. ¿Por qué no lo hago? Ahora, si yo tengo mi emprendimiento, pero no tengo avances, ¿por qué no tengo avances? O sea, ¿qué miedo me está limitando o qué miedos me están limitando para yo poder realizar eso o tener avances en lo que ya decidí que quiero que sea mi negocio? ¿Sale? Otra pregunta que les quiero hacer hoy. Váyanse preguntando para descubrir qué miedos me están limitando. ¿Te gustaría emprender? Para aquellos que aún no están emprendiendo, ¿te gustaría emprender? Piénsenlo bien, porque esa decisión de verdad nos cambia la vida, ¿eh? Totalmente. Nos cambia la vida el decidirnos o no a emprender. Entonces, ¿te gustaría emprender? Si me dicen que sí, si me dicen que sí, ¿qué nos detiene para emprender? ¿Qué nos detiene para emprender? Eso es súper importante. Vayamos pensándolo porque cada cosita que están ahorita ustedes pensando, anótenla. Yo siempre le digo a mi esposo que soy mucho de anotar las cosas porque siento que fluyo más. Igual se los puedo decir a ustedes. Anoten qué los está deteniendo a emprender. Y anoten también los que ya tienen un emprendimiento, qué los está deteniendo a que avancen. Hablando de esas limitaciones, ya decíamos, mentales que tienen que ver con los miedos, ¿de acuerdo? Ahora, si ya estás emprendiendo, yo te preguntaría, ¿qué te impide avanzar? ¿Qué nos impide avanzar en nuestros emprendimientos? Vámonos enfocando, por ejemplo, a esos miedos que nos creamos, que de repente decimos, ay, Julieta, es que mira, si yo hago esto, ¿qué tal que me quedo sin dinero? ¿O qué tal que yo hago esto y qué tal que me quedo sin amigos? Entonces, vayan pensando cada uno, por favor, qué nos está limitando para alcanzar nosotros nuestro propósito dentro del emprendimiento que quiero desarrollar o si quiero ver, por ejemplo, avances dentro de ese negocio que ya elegí. ¿De acuerdo? Bueno, vayan anotando. Si tienen ahí con qué anotar, yo les pediría por favor que lo hicieran. Anoten esos miedos que los están limitando. Ahora, vamos a pasar a otro tema. Yo les sugiero, vamos a combatir esas creencias limitantes que por algo pues están ahí en nuestro inconsciente, ¿no? Vamos a combatirlas. ¿Cómo? Voy a eliminar esos viejos patrones de pensamiento. Voy a buscar mis técnicas que a mí me vayan mejor. Ya en la otra plática yo les decía como sugerencia, porque me estaban preguntando algunas personas, oye Julieta, ¿y cómo le puedo hacer para yo eliminar de mí esas dudas, ¿no? Esa era en la otra plática. Y yo les decía, bueno, es que hay muchas técnicas. Vamos comenzando, por ejemplo, con la cuestión de unirnos o más bien de ir a una cita, puede ser con un psicólogo, puede ser con algún terapeuta que maneje biodescodificación, que tiene que ver con las emociones y tiene que ver con nuestro cuerpo. Hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar, pero aquí mi propuesta del día de hoy es la siguiente. Vamos a quitarnos de nuestra mente esas creencias limitantes, esos viejos patrones de pensamiento, los vamos a transformar en algo positivo para que se convierta en algo grande y valioso dentro de mi emprendimiento. El cómo lo vamos a hacer, ya les sugería yo, vamos a buscar aquel profesional con el cual nosotros nos sintamos más seguros, nos sintamos como más, yo digo fluir, mi palabra preferida es esa, fluir, que nos permita fluir y que digamos, ah, mira, yo me sentí muy a gusto platicando con tal persona, me gustó lo que me dijo, descubrimos que yo traigo este miedo o que traigo esta creencia limitante familiar. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que descubrir primero.
¿Qué creencias me limitan para yo tener los resultados que deseo realmente? Y de ahí nos vamos a pasar a la transformación, ya con la ayuda de ese profesional, de preferencia, claro, tener por ahí esa asesoría. Vamos a transformar esas ideas. ¿Para qué? Para que mi mente tenga las ideas correctas para mis emprendimientos, ¿sí? Ahora, otra cosita. En todo momento, eso también es muy importante, en todo momento la acción positiva y enfocada va a ser nuestra mayor solución. Fíjense cómo cuando tenemos miedo, ¿qué es lo que sucede? Que nos quedamos pensando y no actuando. Nos, digamos, nos congela, ¿no? El tener miedo nos congela a accionar. Entonces, cuando nos llegue un miedo de tal cosa, lo que sea, vamos a hacer esa parte de... Sí, Erika. Ah, ok. Sí, Entonces, vamos a silenciar micrófonos aquí. ok. Adelante, adelante. Sí, gracias. Entonces, en todo momento que nos llegue un temor, por mínimo que sea, en lugar de quedarnos así congelados y pensando de puede pasar esto, puede pasar aquello, nos vamos a ir a la acción positiva y enfocada. Acuérdense, estamos hablando de esos temores imaginarios, de los temores de cosas que ni siquiera han sucedido, ni siquiera las estamos viendo ahí, sino que nos creamos las historias que ya yo les decía. Cuando llegue un temor de ese tipo, yo les propongo que nos vayamos a accionar positivamente y enfocados en todo momento, porque eso, créanme, que les empieza a abrir esos caminos que les decía, surgen otras ideas, por ahí les puede hablar una persona que les diga, oye, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu idea de emprendimiento, yo te quiero apoyar, o ¿sabes qué? Te felicito por lo que estás logrando, fíjate que yo conozco a tal persona, te lo voy a presentar, y de ahí surgen alianzas buenas también para seguir avanzando. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces eso es lo primero, ¿eh? La acción, siempre la acción, porque si tú te quedas pensando y pensando, nunca se va a hacer nada. Así tú acciones y dices, bueno, pues ya hice algo, hice una actividad el día de hoy, ya con eso es suficiente. No, tiene que ser constante. La acción tiene que ser constante todos los días, hacer algo nuevo, por ejemplo. Decía por ahí, no recuerdo bien la autora, pero decía que cuando tuviéramos miedo, que accionáramos así, o sea, con el miedo, porque eso nos va a hacer, una, más valientes, otra, más inteligentes, porque nos va a hacer pensar de otra manera. Entonces, siempre hay que accionar. Eso es lo principal en esta plática, vivir bajo la acción. Ahora, fíjense bien, ahorita ya nos quedan como unos 15 minutos, pero les quiero compartir algo, siempre comparto historias de otras personas, pero creo que esta plática puede ir bien ligada a parte de mi historia profesional y personal. Y se las quiero compartir de todo corazón para que ustedes vean que todo es posible y que todos estamos en un proceso de crecimiento personal y profesional, para que no se sientan menos, para que no se sientan frustrados, para que no se sientan de yo, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? Realmente no es sufrimiento. Elegimos nosotros el sufrir. Tenemos que aprender de todo lo que nos pasa. Tenemos que aprender que solo es una partecita que va a pasar. Si estamos, por ejemplo, ahorita en un periodo de carencia o estamos como que batallándole mucho para que nuestro emprendimiento tenga resultados, se los digo de verdad, esto va a pasar. O sea, va a pasar porque me ha pasado a mí, le ha pasado a miles de personas. Pero miren, hoy yo les quiero platicar un poquito de lo que he hecho. Yo por muchos años fui empleada, tenía dos trabajos en gobierno, gracias a Dios por muchos años fui feliz ahí haciendo mis actividades, pero fíjense que un día, no sé qué pasó, que yo comencé a dudar de estar ahí. Y ya en los últimos meses, últimos, no sé, 3, 4 meses, para mí era muy difícil asistir a trabajar. Y no era flojera, ¿eh? Era una cuestión ya como de que yo tenía que hacer algo más. Y ahí fue cuando yo descubro esa pasión que les decía. Yo me descubro muy contenta y muy apasionada al hablar frente a un público, porque yo ya había dado clases, estaba dando clases, pero fíjense cómo cuando me tocaba hablar con los padres de familia y que me tocaba decir un tema de desarrollo humano, yo lo disfrutaba tanto que me empecé a imaginar frente a un público y haciendo eso, más que dar clases técnicas, porque yo daba la clase de español. Y pues bueno, en ese entonces es que se me empiezan a presentar muchas ideas, hasta puedo decir de manera mágica, así como ideas de cómo yo podía emprender en esa parte de dar conferencias. Entonces una cosa llevó a la otra. A final de cuentas, bueno, yo terminé renunciando, yo sí dejé esos 2 empleos, pero bueno, se sumó a otras cuestiones personales.
Lo dejo y cuando yo lo dejo, pues empiezo a conocer, como les digo, ese otro mundo del emprendimiento. En mí nace la inquietud, obviamente, de emprender. Tenía muchas dudas, tenía muchos miedos. Yo no tenía, por ejemplo, un plan bien definido. Ese quizá pudo haber sido mi primer error, el no haber tenido un plan definido o haber tenido un colchón más grande, hablando de lo económico. Pero lo que sí les puedo decir, que al momento que yo me animé a hacerlo, conocí mucha gente que ya había llegado donde yo quería estar. Algunos de ellos hasta fueron como mis maestros, mis guías o gurús, como ustedes le quieran mencionar, pero todo eso sumó a que yo me fuera perfeccionando dentro de lo que yo quería hacer. Pude tomar mi diplomado como conferencista, me certifiqué. Entonces yo doy ese salto de empleada a emprendedora, vivo experiencias varias, me capacité, podemos decir, pero en la vida, o sea, dentro de todo esto, terminé capacitándome, escuchando y haciendo a partir de la experiencia. Hice muchísimas cosas, muchachos, muchísimas cosas dentro del emprender. Aprendí a vender, por ejemplo, yo no sabía vender. Y fíjense, pónganse a pensar, ¿cuántos miedos no tuvo Julieta en ese proceso de inicio de que no fueran a salir las cosas? ¿Cuántos miedos? Muchísimos, tuve muchísimos miedos, pero lo que hacía era accionar. En ningún momento me senté a sufrir o a llorar. Quizá alguna vez, ¿verdad? Tuve que haber llorado, pero no quise que eso fuera mi modo de vida. Entonces, en este presente, ¿qué les quiero decir? Que todo eso que yo pasé difícil y que muchísima gente ha pasado, hasta la gente que hemos conocido, mi esposo y yo, que hoy son empresarios reconocidos, que llegaron a vivir hasta en extrema pobreza y hoy tienen pues grandes negocios, yo digo, todos podemos ser capaces de algo así. Fíjense, hablando de este caso mío que yo les decía, hoy en día imparto conferencias como esta, bueno, presenciales, pues no por toda la situación que estamos viviendo, pero bueno, imparto conferencias, corrijo textos, cuento con 2 programas, como ya lo mencionaba Erika, y apoyo a mi esposo también en su programa de radio. Nuestra audiencia va en crecimiento, y en cuanto a la radio, déjenme decirles que yo tenía temores. Yo no me animaba a tener un primer programa de radio porque pensaba que algo podía salir mal, porque yo no tenía como esa certificación de locutora, aunque yo ya hablaba frente a un público. Tenía el miedo también a no poder con la inversión, por ejemplo, ¿no? De rentar una cabina mes con mes, en fin, miedos inconscientes que surgían en mí. Ahora, ¿qué les puedo decir? Que la acción ante todo eso que de repente me paralizaba fue la que me dio la solución. El yo accionar, el yo animarme. El día que a mí me invitaron a un programa de radio en donde yo ahora laboro y que yo me sentí muy contenta con esa participación, ese mismo día yo le dije a la persona, al productor de esa radio, yo quiero estar aquí, dame un lugar, ¿no? Y comencé. Entonces ahorita, este ejemplo que yo les quiero poner y que les comparto, no desde el ego, sino para que veamos que todo es posible. Créanme que las personas que nos están acompañando hoy en día, aunque estén pasando por algo complicado, les puedo decir que siempre, siempre vamos a tener ayuda, para quien crea pues en Dios, el universo o cualquier ser superior, les puedo decir que están ahí acompañándonos para que podamos abrirnos camino y que podamos hacer de nuestros negocios algo súper padre, tanto para nosotros como para la gente que nos sigue. Eso es lo que les quiero dar a entender y que los miedos en ocasiones son imaginarios. Entonces hay que dejar de lado esos miedos imaginarios y vamos enfocándonos en lo que sí podemos hacer con las herramientas que tenemos y vamos accionando. Eso es lo primero. Váyanse a la acción. Váyanse a la acción, que claro, ya dijimos, si por ahí los miedos sí tienen que ver con algo como más real, algo que estamos viendo, que estamos sintiendo, pues bueno, no se vayan por ahí, busquen otra solución. Estamos hablando de los miedos que nos creamos en nuestra mente, de cosas que quizá nunca puedan pasar, ¿sí? Bueno, pues entonces aquí lo último que yo les quería compartir es menos pensar, más accionar. Eso es lo principal, menos estar pensando en lo malo que me puede pasar, sino en lo bueno que sí me puede pasar tras yo tomar esa acción, esa determinación. Porque si nosotros actuamos tarde o temprano, la vida te va a dar sorpresas positivas, te lo aseguro que sí. Otra cosa, confía en ti, confía en tus muchas habilidades, no te estés comparando con los demás. Confía en que tú puedes, en que tú eres sabio o eres sabia y todo se te va a acomodar para que tu plan de trabajo te dé los frutos que te mereces.
Y otra cosa, si hay un plan de trabajo dentro de tu emprendimiento, pues muchísimo mejor, ¿verdad? No como yo que lo hice así, pero bueno, hoy en día tengo resultados. Para aquellos que son más disciplinados o que dicen, sabes que yo tengo tiempo de planearlo, háganlo. Si no tienen un plan de trabajo y por motivos personales tienen que salir del lugar donde están ahorita y que les dé el recurso económico del diario vivir, pues bueno, vamos a actuar de la forma más adecuada a mi crecimiento personal y profesional. Y pues bueno, yo voy a concluir hoy esta plática con una frase que ya antes les había comentado en la conferencia pasada. Yo ponía, fe en mí es igual a éxito. Fe en mí es igual a éxito. De verdad que todo comienza en la parte de creer que tú puedes hacer las cosas y ya de ahí créanme que ningún miedo los va a limitar a que hagan las cuestiones que ustedes quieren, ¿no? Aquello que desean, aquello que les apasiona. Entonces, por favor, nunca, nunca dejen de creer en eso que les hace ser ustedes mismos. Van a ver que todos sus emprendimientos, sus negocios, van a tener ese éxito siempre y cuando nunca dejen de creer en ustedes mismos y confíen en que tienen esas habilidades que otros no tenemos, porque recuerden que todos somos únicos. Y pues bueno, yo aquí, Erika, finalizaría la plática. No sé si quieran pues agregar algo. Bueno, tú me dices. Muchas gracias, maestra. Pues abrimos el espacio para la sección de preguntas. Pueden compartir sus preguntas en el chat o bien a través de micrófono. Me voy a permitir leer un par de comentarios que hay aquí en el chat. Dice Marta León, que nuestros sueños sean mayores que nuestros miedos. Excelente ponencia. Muchas gracias, sí, estoy de acuerdo. Hay comentarios de agradecimiento también. Quisiéramos leer preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario más, estamos aquí atentos. Ok, muy bien. Erika, por lo pronto puedo dar a conocer mis redes sociales. Claro que sí, adelante. ¿Sí? Claro que sí, Ok, adelante. muchas gracias. Muchas gracias. Ok, bueno, pues para los que nos acompañaron hoy, primero, pues muchísimas gracias de verdad por haberme permitido compartir esas ideas de un tema que también me apasiona para que podamos ayudarnos entre todos, ¿no? A seguir adelante. Pues bueno, les recuerdo mi nombre, es Julieta Claustro Ramírez. Me pueden encontrar en Facebook como Julieta Claustro, ahí tengo mi página, comparto contenido también de utilidad para todos. Y hablando de los programas de radio, pues también los invito a que me sigan. Está Personas que Trascienden e Inspiran, esa es la página en Facebook, y está Cine con Magia también. Por ahí mismo van a encontrar otras cosas que hago en conjunto con mi esposo. Y el WhatsApp, para cualquier cuestión que quieran consultarme, es el 33 16 29 23 76. Por ahí con mucho gusto les puedo compartir información de lo que requieran o libros o cualquier cuestión que abone a nuestro crecimiento personal y profesional. Y pues bueno, ya por último también tengo mi frase de no busco ser mejor que los otros, deseo mejorarme con respecto a mi yo del pasado. Creo que eso también es fundamental para cada uno de nosotros. Así que pues ánimo chicos, ahí si tienen alguna pregunta, adelante. Con gusto aquí Y la... Sí, gracias, adelante. maestra Julieta. Ya compartí aquí tus redes en el chat, así como tu WhatsApp. Hay un comentario por aquí, no me dejaré el nombre de la persona, pero dice, ¿algún libro para motivación para el emprendimiento y vencer los miedos que nos pudieras recomendar? Sí, sí hay muchísimos. Mire, yo la verdad me voy siempre primero por el lado del crecimiento humano. Acuérdense que si estamos en esa sintonía, pues vamos a ir mejorándonos en todo, no nada más en los negocios. El libro que les decía, que se llama La magia de pensar en grande, ha sido para mí uno de los libros más excelentes que he leído y se lo agradezco a mi esposo porque se lo encontró un día ahí en una librería que andaba caminando por el centro y le llamó la atención. Él no lo había leído y yo lo tomé. Entonces lo pueden buscar. Creo que está también en digital. Sería cuestión de que se metieran por ahí al buscador. Se llama La magia de pensar en grande. El autor es, a ver, les voy a decir el apellido aquí deletreado. Se llama David y es S-C-H-W-A-R-E-Z. Bueno, aquí mi inglés dice por ahí, María Anthony, que no es tan bueno, ¿verdad? Pero bueno, supongo que se pronuncia Schwartz. Entonces, David Schwartz. Pero bueno, busquen mejor el título, se llama La magia de pensar en grande. Este libro es buenísimo, buenísimo de verdad,
para todas las personas que están iniciando su emprendimiento y para las que ya tenemos nuestros negocios en activo, porque te permite que comiences a generar pensamientos nuevos, importantes, que fortalecen todo lo que ya les dije. Entonces, ese sería uno. Otros libros que también les puedo recomendar a quien le guste más cuestiones como emocionales para ir limpiando lo que nos limita, de Luis Hay, que me imagino que varios han escuchado. Pueden encontrar el de Tú puedes sanar tu vida, y ahí van a encontrar todas esas creencias limitantes que traemos cargando, que créanme que la mayoría las tenemos, ¿eh? Entonces nada más es que identifiquemos y digamos, ok, yo tengo esto, lo voy a transformar. Entonces son dos opciones que les puedo dar de momento, Erika, a la persona que nos preguntaba, que comiencen con eso, pero sobre todo que lo apliquen, ¿verdad, Erika? Que apliquen eso, no nada más leer y que no apliquemos. Sí, gracias. Ya los compartí aquí en el chat, los nombres y Ok. los autores. Más comentarios de agradecimiento. María Luisa Victoria, gracias, excelente ponencia y tema. Armando Romero, Muchas gracias. gracias, Julieta. Adriana González, muy buena conferencia. Pues bien, muchísimas gracias, maestra Julieta. Voy a proceder al cierre entonces. Muchísimas gracias. Damos entonces infinitas gracias a la maestra Julieta Claustro por su ponencia. Damos por concluida esta videoconferencia Venciendo los miedos a emprender o Venciendo los miedos al emprender. A nombre de la Muy bien. incubadora VM Tuxtla y de la Red Nacional de Incubadoras de la VM, agradecemos a la maestra Julieta Claustro por esta excelente ponencia. Recordamos a todos los participantes realizar su registro en la liga que se publicó en el chat, la cual volveré a compartir en un momento, para que puedan recibir su constancia de participación y materiales de este evento. Gracias alumnos, docentes, emprendedores y participantes externos por sumarse. Les recordamos que pueden conocer el programa semanal de conferencias y servicios de las incubadoras en nuestras redes sociales oficiales. Universidad del Valle de México, por siempre responsables de lo que se ha cultivado. Gracias a todos por su presencia. Tengan un buen día. Gracias, hasta pronto.